Capítulo 77. La figura. ¿Qué tal? Mi nombre es Antonio y soy de Chile. Para ser más exactos, de la provincia de Osorno, y aunque ya no vivo en el mismo sitio y fue hace mucho tiempo lo que pasó en esta historia, aún la tengo muy clara, muy presente en mi memoria. Actualmente tengo 50 años y vivo en Santiago, pero mi infancia la pasé en la provincia de Osorno. Mis años de pequeño fueron muy divertidos. Vivíamos en una alejada zona de la ciudad y estábamos rodeados de mucha vegetación. Las casas eran estructuras antiguas, tenían puertas y ventanas bastante altas, y por dentro, los soportes de los techos eran vigas gruesas de madera. Entre semana, después de las clases, íbamos mis hermanos, mis amigos y yo a una zona que estaba detrás de la que era nuestra casa. Allí era como un rectángulo grande, donde lo usábamos a manera de campo de fútbol y toda la tarde la pasábamos ahí jugando. En cierta ocasión mientras jugábamos, recuerdo que al ir corriendo me tropecé con algo. Caí con la rodilla y me abrí una pequeña herida, pero de la cual brotaba mucha sangre. Uno de mis hermanos se acercó para ver cómo estaba. Pudo notar la sangre. De inmediato llamó al resto de mis hermanos y entre todos me estaban ayudando a levantar. Ya de pie, busqué con la mirada con lo que me pude haber tropezado. Luego de un par de repasos, noté algo que parecía estar enterrado. No podía notar exactamente qué era, pero se alcanzaba a asomar algo del piso. Luego de eso me llevaron a la casa. Mi mamá primero revisó la herida. Luego, al notar que no era nada grave, me regañó. Me limpió y me colocó gasa con azul de metileno. Y me mandó a mi cuarto. Desde allí, a través de la ventana, podía ver el terreno en el que estábamos jugando. Y yo trataba de imaginarme qué era eso con lo que me había tropezado. Luego de unos minutos me acosté y me quedé dormido. Ya por la noche, todo transcurrió tranquilamente. Llegaría el día siguiente. A la mañana siguiente pude sentir que la rodilla estaba algo inflamada, y mi mamá prefirió que me quedara en casa. Estaba aburrido, no estaba acostumbrado a estar en la casa a esas horas de la mañana y no sabía qué hacer, porque además estaba solo con ella. Ahí fue cuando la idea de ir a ver qué era eso con lo que me había tropezado me pareció una buena idea. Salí de la casa mientras mi mamá estaba en la cocina haciendo la comida. Caminaba con dificultad, ya que entre la inflamación y el dolor de mi rodilla no me permitían caminar con naturalidad. Pero era más grande mi curiosidad por saber qué era esa cosa medio enterrada que había hecho que me tropezara. Llegué al terreno y me aproximé al lugar, al sitio donde estaba aquella punta afilada que se alcanzaba a asomar. Allí me senté y empecé a usar mis manos para escarbar. Estaba escarbando y buscaba retirar lo más posible la tierra que estaba ahí. No me llevó mucho tiempo, ya que en la tierra en la que estaba hundida esa figura o esa cosa era una zona de tierra muy blanda. Estaba muy suelta y casi 10 minutos después ya había descubierto el cuerpo de esta cosa enterrada. Era una clase de estatuilla. Era un bulto como humanoide, mas no me atrevería a decir que humano, ya que era algo parecido, pero no exactamente a una persona. Era extraño, era bastante único. Parecía una figura arqueológica. Me levanté y llevando entre las manos aquella figura me dirigí a mi casa. Mi mamá estaba en la entrada de la casa. Me vio desde que doblé en la esquina. Se nota que se había dado cuenta que me había salido y que estaba esperándome. Antonio, no te quedaste para andar en la calle. Si no fuiste a la escuela, fue para que reposara esa pierna, no para que anduvieras de vago por ahí. ¿Qué traes en la mano? Es algo que estaba enterrado. De hecho, es con lo que me tropecé. ¿A verlo? Se lo mostré y de inmediato hizo un gesto de rechazo. A mi mamá no le parecía bonito eso que había encontrado. No lo vas a meter a la casa, ¿verdad, hijo?
¿Quién sabe de dónde venga esa cosa? Mamá, pero está genial como decoración. Mira, debe ser valioso. Es muy antiguo. Tras un largo silencio, mi mamá accedió a que podía meterlo siempre y cuando lo lavara y no lo metiera ni a la habitación ni a la mesa. Lo lavé y aunque en realidad no sabía para qué quería yo esa figura, el tener algo en lo que me pudiera concentrar y ocupar fue más que suficiente. Ya limpio lo coloqué en el pasillo. En el pasillo de mi casa hay un hueco sobre la pared. En este hueco, mi mamá tiene varias cosas colocadas. Cuadros, reconocimientos de la escuela, de mí y de mis hermanos, y había un espacio que yo creí indicado para colocar esta figura. Ya por la tarde llegaron mis hermanos y al pasar por el pasillo para ir a cambiarse pudieron verlo. Lo vieron y les dio cosa también a ellos. Les platiqué durante la comida cómo había sido mi mañana y lo que había hecho de desenterrar y limpiar aquella figura. Escucharon atentos y el resto de los días continuaron tranquilos. Todo iba bien en nuestro día a día. Mi rodilla ya estaba bien. Yo regresé a la escuela y en las tardes seguíamos saliendo a jugar. Hasta que una tarde, después del partido de fútbol de todos los días, entramos en casa mis hermanos y yo. Y al pasar por el pasillo, mi hermana mayor Javiera y yo, que entramos al último, pudimos escuchar una clase de murmuro. Nos detuvimos y nos volteamos a ver. Giramos hacia atrás pensando que mi mamá nos había llamado, pero no había nadie. Mi mamá estaba en la cocina y mis hermanos cambiándose de ropa. Al no poder dar una explicación decidimos ignorar esto y seguir nuestro camino. Nos cambiamos de ropa y nos preparamos para sentarnos a comer. Por el resto del día todo fue normal, y aquel susurro que escuchamos en el pasillo lo olvidamos. Aquel día. No sé cuántos días habrán pasado, pues como les cuento, actualmente tengo ya mi buena cantidad de años, y no recuerdo las fechas con exactitud. Pero días después, durante la noche, un grito nos despertó en la casa. Para esto debo decir que en una habitación dormíamos la hermana mayor, el hermano más pequeño y yo, mientras que en otra dormían mis dos hermanos del medio. Nuestro hermano menor estaba en la puerta del cuarto. No dejaba de gritar. Parecía estar como trabado. Javiera se levantó y se acercó a él. Admiraba su valentía. Yo, aunque no entendía qué pasaba, sentía un gran miedo tan solo por escuchar, gritar y ver a mi hermano parado ahí en la puerta sin saber exactamente los motivos. Me imaginaba lo peor. Quizás lo había visto a alguien metiéndose en la casa o solamente había tenido pesadillas. Mi hermana lo abrazó y le dijo que todo estaba bien. Él no paraba de llorar y con su mano señalaba el pasillo. Esto pasó inadvertido para ella, pero no para mí. Así que me levanté de la cama, me acerqué a la entrada y me asomé. Me asusté muchísimo, pues mi cara se topó de frente con la de uno de mis hermanos y ambos nos asustamos. Ellos entraron y mientras atendían y preguntaban qué había pasado, me volví a asomar. Allí pude ver algo pequeño en medio del pasillo. No alcanzaba a ver con exactitud qué era, así que saqué mi mano y encendí las luces. Todo se iluminó y allí estaba. Sí, era la figura. Estaba casi en medio del pasillo. No era como que se hubiera caído y hubiera rodado, sino que estaba posada de pie, en el medio, como si alguien se hubiera dado el tiempo de tomarlo con sus manos y dejarlo en el piso, parado. Les pregunté a mis hermanos si ellos lo habían puesto ahí, pero dijeron que no. Mis papás estaban dormidos, así que tampoco habían sido ellos. Qué extraño. Esa figura estaba como puesta ahí, a propósito. Cuando todos nos calmamos, volvimos a nuestras camas y nos dispusimos a dormir otra vez. Pero de nueva cuenta, un sonido me sacó de mis sueños. Esta vez no era mi hermano, ni tampoco era un grito. Era una clase de voz muy bajita, tan bajita que apenas parecía escuchar que decía cosas. A pesar que la voz era audible, no lograba entender lo que decía.
Era como un susurro que en un principio sonó como de alguien joven, pero segundos después es como si la voz hubiera cambiado, como si se hubiera vuelto más y más grave, y de una persona muy mayor. Llamé a mi hermana, pero no respondía. De seguro, ella sí se había dormido. Me acerqué a ella y la desperté. Le tapé la boca para que no hablara. Mira, Javiera, no hables, solamente escucha. Hay una voz que está diciendo no sé qué cosas. Ella se levantó y se paró junto a mí. Estábamos al lado de la puerta del cuarto. Sí, lo escucho. ¿Se habrán metido en la casa? No lo sé. No lo sé, pero ¿qué tal si le vamos a avisar a mis papás? Salimos de la habitación y ahí estaba la figura, otra vez, parada en el piso. Pasamos junto a ella y yo no quería seguir viéndola ahí, en medio del pasillo. Así que la tomé y la coloqué en su sitio en la pared. Al dejarla y darme la vuelta, una voz me llamó por mi nombre. Antonio, déjame en el piso. Yo volteé. No era nada. No era nada ni nadie. Estaba solo. Estaba solamente la figura. Mi hermana estaba más adelante de mí. Y yo solo me quedé ahí parado. No cabía en mí el entendimiento o la explicación a qué es lo que estaba pasando. Esa voz, ¿quién más pudo haber sido? Solo traté de seguir avanzando y continué hacia con mi hermana. Llegamos a la habitación de mis papás y les contamos lo que habíamos escuchado. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, seguirnos en nuestro podcast en Spotify, además de nuestras redes sociales. Continuamos. Mi papá y mi mamá salieron de su cuarto y buscaron por toda la casa. Pero era inútil. No iban a encontrar nada. Eso es como si yo ya lo supiera. Es como si yo ya tuviera claro que no había nadie en la casa. Que el motivo de este extraño sonido, de esta extraña voz, era aquella figura que había desenterrado del parque de atrás. Al día siguiente, después de la escuela, llegué a casa y tomé la figura. La llevé al terreno en que lo había encontrado. La volví a dejar enterrada y me fui a la casa. Durante la tarde, comí y luego salí con mis hermanos y amigos a la calle. Jugamos y la pasamos muy bien. Mientras estábamos ahí, yo lograba ver la tierra removida, donde horas antes había dejado aquella figura enterrada. Llegó la hora de terminar el juego y regresar a casa, y así lo hicimos. Cenamos, hicimos la tarea y ya al irme a mi habitación, pasé por el pasillo. Noté que ese espacio vacío nuevamente estaba ocupado. Nuevamente estaba esa figura. ¿Qué? ¿Cómo era esto posible? Como si no fuera demasiado difícil el tratar de entender esto que me estaba pasando, debo de tomar en cuenta que yo era pequeño. Que todo esto, que para un adulto de por sí ya es difícil, no imagino lo que debería de ser para una persona pequeñita como yo en ese entonces. Esa noche fue larga y agotadora. Tenía sueño, pero los sonidos de voces, los ruidos del pasillo y el miedo no me dejaban dormir. ¿Cómo había regresado esa figura? Quizás habría sido uno de mis hermanos. No lo sé. Mi hermana podía notar que tampoco podía conciliar el sueño, así que aproveché de contarle todo
todo sobre aquel descubrimiento de aquella estatuilla, y caímos más en cuenta que desde la llegada de aquella cosa, la casa se había sentido distinta. Pensamos en que haríamos porque las cosas no se puedan quedar así, ya que por el momento no se escuchaban y se sentían cosas extrañas. Pero ¿qué tal si seguía aumentando? ¿Qué tal si todo esto iba creciendo y se descontrolaba? Casi 5 cuadras delante de mi casa había unos terrenos baldíos. Unos terrenos que tenían dueño, pero que la gente, por motivos desconocidos, no construían cosas. Únicamente estaban cercados. Algunos tenían cimientos a medio hacer. Otros únicamente tenían delimitado el perímetro con alambre. Allí llevaríamos a enterrar la figura al día siguiente, saliendo después de clases, esperando que de allí no se fuera a regresar. Se dieron las 7 de la mañana y despertamos. Nos preparamos para el día escolar, pero al salir no vimos la figura en el pasillo. Quizás mi mamá o mi papá lo había tomado, pensé. Resulta que la figura estaba en el comedor, en una mesa pequeña en una esquina. Mientras desayunábamos, teníamos la mirada baja, ya que nos sentíamos vigilados por aquella cosa. Al terminar, la tomamos y nos salimos. Ya en la escuela pasó algo que debo confesar. Debo confesar que yo sé que no estuvo bien, pero ¿qué pasó? Había un compañero que era el típico buleador de la escuela. Era un chico conflictivo que golpeaba a los demás. Esa mañana lo alcancé a ver. Estaba en el patio, el cual, por cierto, yo debía de cruzar para acceder a mi salón. Él me llamó por mi nombre y me jaló la mochila. La abrió y buscó sacarme mi comida para el recreo. Pero, en lugar de encontrar eso, vio la figura. ¿Qué es esto, Antonio? Nada. Mejor no lo tomes. ¿Qué? Si me gusta. De hecho, ¿sabes qué? Pienso quedármela. ¿Tú piensas hacer algo al respecto? No, si la quieres, quédatela. Pues gracias por el regalo. Nos vemos más rato. Yo abrí mucho los ojos y no dije nada. Él me soltó y después de tomar mi mochila me fui a mi salón. Desde ese día, la casa ya estuvo tranquila. Pasaban los días y aquella extraña figura no volvía a casa, así que pensé que ya había encontrado otro hogar al que molestar. Nunca le dije nada, es abusivo. Quién sabe qué habrá pasado con él y su situación en la casa. En verdad ni me importa. Pero esa mañana, Dios o el destino me mandaron a alguien para resolverme un problemón que tenía. Siempre estaré muy agradecido con la ayuda. Gracias por leer.